Okay, I think we are ready to begin. Good morning, good afternoon, good evening, everyone, wherever in the world you are. We're so excited you've decided to join us for today's webinar on COVID-19 adaptations in ADRA. My name is Emily Hirata, and I'm currently the co-chair of the ADRA Health Technical Learning Lab, and I will be today's facilitator. In this webinar, we'll be discussing experiences from country offices as well as from the supporting office perspective. Now, before we begin, just a few housekeeping items. This is a bilingual webinar, both English and Spanish. And so this means that we will be having presentations in both languages. So to ensure that you'll be able to hear everything in the language most applicable to you, please go to the interpretation icon down below at the bottom of your screen and select either English or Spanish. Even for our English speakers who hear me clearly right now, please still go ahead to the English channel now so that you won't have to do it later on. I will also be putting these instructions in the chat, and we'll give you a few seconds now to select your language if you have not yet done so. Okay. Now, one more item is to please keep yourself muted so that we don't have any disruptions during the presentations. So only our presenters will be unmuted. And I think that's it. So now that we should all be on the right language setting, please feel free to post your questions at any time during the presentations directly into the chat, either in English or Spanish, that either language is fine. And we will be gathering those questions and discuss them as time permits at the end during the question and answer session. And of course, if you have any technological difficulties, please also feel free to post those in the chat as well. Those are all the housekeeping items we have for today. So Carrie, can you please take us to the next slide? All right, so today we have 5 wonderful speakers lined up. First on the slide is Gloria, who works as a meal officer at ADRA Ecuador. She is an economist with specialization in statistics and monitoring and evaluation, carrying over 17 years of experience. And a fun fact about Gloria, she enjoys practicing music and choral singing. Welcome, Gloria. The next is Esmirna, also a meal officer with ADRA Ecuador. And she was particularly responsible for monitoring and evaluation in the ADRA Ecuador office when COVID-19 first began. So I'm sure she's got a lot of great experience to share with us today. Fun fact about her, she has only met 2 other people that share her same name. One is her daughter and the other a doctor. Shifting to our ADRA Colombia speakers, we have Eslaker and Elda. Eslaker is the Shawa project manager, and he is a specialist in humanitarian project management with over 6 years of experience working on projects in Venezuela and Colombia with vulnerable communities. And he's worked 3 of those years on the Venezuelan population healthcare program. His fun fact, he was born in Caracas, Venezuela to Colombian parents. Elda is the Shawa project meal manager at ADRA Colombia. She has over 10 years of experience and has been working in ADRA Colombia since 2019 on 3 different projects with the Venezuelan population there in Colombia. Fun fact about her, in March 2019, she traveled on vacation to Bucaramanga in Colombia and wanted to volunteer with ADRA for a few days, but she ended up actually working for the meal unit. Very fun. Our last speaker for today is Yetunde, the technical advisor for programs at ADRA Africa Regional Office. ADRA Africa, as a supporting office, has impacted and learned much from its various virtual interactions with country offices, and so she will be providing the supporting office perspective for us today. Fun fact about Yetunde, she likes helping people. What a lovely way to end our introductions on a very positive note. Thank you so much to our speakers for joining us today. We will begin with ADRA Ecuador. Carrie, you can take us to the next slide. And ADRA Ecuador, the floor is yours.
Saludos a todos, muchas gracias Emily, y es una alegría para nosotros poder compartir, tener esta oportunidad de compartir las adaptaciones a este contexto de COVID-19 desde ADRA, Ecuador. Nosotros, para poder compartirles nuestra experiencia, hemos distribuido las presentaciones respondiendo a preguntas. La siguiente, por favor. Lo primero sería cómo impactó COVID-19 a Ecuador en su conjunto, solamente para tener el contexto en el cual se desarrollaron las situaciones particulares con ADRA Ecuador. Como ven ustedes ahí, el primer caso confirmado apareció el 29 de febrero de 2020, y a partir de ahí se desarrollaron una serie de acciones, lo primero activando el Comité de Operaciones de Emergencia. Y en Ecuador se implementó una medida de contención de las más duras, con una inmovilización social total. Entonces hubo un cierre de toda actividad e inmovilización que inicialmente fue planteada para 14 días, para 15 días, y luego se fue extendiendo. Luego de eso, ya a partir del fines de marzo, fue que empezó a haber algunas posibilidades de movilización con salvoconductos, y recién en el mes de julio del 2020 ya se empezó a haber una apertura gradual de la economía. Les comento todo esto porque esos puntos van a ser hitos que tienen mucho que ver con las actividades de nuestros proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver también, les compartimos algunos datos actuales de contagiados, personas fallecidas, que aparentemente pueden parecer no muy grandes, porque, bueno, en proporción a la población del país. Sin embargo, si se observa la tasa de letalidad acumulada de lo que llevamos de la pandemia, vemos que es de 6.4%. Es la segunda más alta de la región. Entonces, hemos tenido que, con eso quería mostrarles cómo hemos tenido que enfrentar una situación bastante álgida. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, como se puede ya prever, ¿no? Las consecuencias pues fueron bastante fuertes en las operaciones que se vieron muy limitadas. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo fue que impactó a las operaciones de ADRA Ecuador? Primeramente, lo que se pudo observar o se pudo ver es que no se podía realizar actividades formativas, talleres, porque obviamente eso implicaba concentración de personas en un mismo espacio. Además de ello, los servicios de acompañamiento, por ejemplo, en proyectos de protección, que es una línea de trabajo bastante fuerte que tiene ADRA Ecuador, también se vio limitada, ¿no? Esta inmovilización hizo que se perdiera la riqueza de la interacción con las personas vulnerables, y además las posibilidades de generar las redes de apoyo que ellos necesitan, ¿no? Se vio muy limitada también, sobre todo en los primeros meses. La población migrante venezolana, que era una situación bastante fuerte, o la más fuerte que teníamos hasta ese momento en la región de Sudamérica, quedó inmovilizada, quedó atrapada en la frontera sur por el cierre de fronteras que hubo, y muchas personas quedaron en situación de calle. Siguiente. Teníamos en ese momento un proyecto también de bancos comunales llamado Misión Mujer, y por supuesto las socias no podían continuar con sus pequeños negocios,
¿no? Todo había quedado cerrado y por supuesto no podían cumplir con sus créditos. Internamente también hubieron muchos retrasos, por ejemplo en los temas contables, no se podía hacer envíos de documentos de sustento, en el tema logístico, había mucha dificultad para encontrar a proveedores, sobre todo en lo que tenía que ver con compras grandes, ¿no? También, por supuesto, se incrementaron los costos de transporte, de insumos y movilización de personal, todo eso aumentó. Adri en realidad normalmente hace un trabajo muy intenso en campo, hombro a hombro con los beneficiarios. Entonces, pasar a un trabajo a distancia, que era lo que nos obligó a todos a nivel global, no fue muy sencillo. La siguiente. La siguiente pregunta que queremos responder es cómo se manejaron entonces los cambios en la implementación de los programas. Lo primero que se hizo, como les decía al comienzo, todos pensábamos que ese plazo era corto, dijimos, bueno, son unos días, son 15 días, no va a ser muy difícil, luego retomaremos el trabajo, pero todo se fue alargando. Entonces, la cosa fue cambiando y se dijo, no, hay que continuar, hay que ver la forma de poder avanzar con el trabajo porque hay muchísimas personas que están necesitando de nuestro apoyo. Entonces, lo primero que se hizo fue elaborar los protocolos de medidas de prevención, por ejemplo, para lo que son la entrega de asistencias, todo lo que son kits, entrega de kits alimentarios, no alimentarios, también protocolos para el abordaje en calle, que es algo que se trabaja mucho en ADRA Ecuador, una guía de atención en la modalidad de teletrabajo. Entonces, aparte de eso, también se desarrolló material de orientación, ¿no?, a los beneficiarios, brindarles la información que hasta ese momento estaba disponible acerca de lo que era COVID, de los riesgos, de las medidas de seguridad, las formas de contagio, cómo ellos podían protegerse. También se desarrollaron otros materiales como por ejemplo cuentos e ideas de actividades para los niños que estaban en confinamiento, ya que por ejemplo ADRA Ecuador tiene lo que son centros de atención temporal para población ¿no?, que están en movilidad, en situación de movilidad. También entregar mensajes de esperanza, proporcionar números de teléfonos actualizados de contacto con las instituciones que brindan diferentes servicios que justo la población vulnerable que atendemos necesita, ¿no?, como servicios de psicología, asesoría legal, denuncias de violencia. Siguiente, por favor. También, como les comenté en la primera vista, ¿no?, luego casi a finales de marzo, entonces empezaron a aparecer la posibilidad de tener salvoconductos para poder movilizarse, entonces ahí ya fue posible empezar a trabajar en una modalidad semipresencial. Los servicios de acompañamiento se tuvieron que adaptar, ¿no?, dando orientaciones en su mayoría lo que era llamadas telefónicas y realizando solamente el acompañamiento presencial en los casos de una alta vulnerabilidad, ¿no?, usando por supuesto todas las medidas de bioseguridad. El abordaje en calle de población vulnerable tampoco se detuvo. Luego del primer contacto se empezaron a dar apoyos en primeros auxilios psicológicos y atenciones por videollamadas o llamadas telefónicas, y solo en los casos de sesiones que requerían una atención más especializada, entonces ya se realizaron de manera presencial en la oficina a través de reservas de citas, ¿no? ¿Eso por qué? Porque nuestra población vulnerable pues tiene, por ejemplo, instalaciones, sus viviendas son de muy pocas habitaciones, hay un problema de privacidad para conversar, por ejemplo, temas muy sensibles. Aparte de ello, también hay problemas de conexión o no hay internet,
o hay personas que no disponen de dispositivos para poder hacer esas llamadas, no tienen la línea telefónica, y entonces recordemos que muchas de las personas pues no tenían recursos económicos tampoco para hacer ciertos gastos. Durante el estado de inamovilidad también los proyectos que incluían lo que era la entrega de kits, se coordinaban puntos con que estuvieran muy cercanos a las personas para que puedan ir a recogerlos, y ADRA era quien se desplazaba. Hubieron otros momentos ya posteriores en que cuando ya se flexibilizaron las restricciones, las personas podían ir a la oficina a recoger los kits, dependiendo de los casos, ¿no?, donde más acomodaba cualquiera de ambas modalidades. Todos los talleres, como les comentaba, se habían visto pues afectados, y tuvieron que transformarse la forma de proporcionar información. Por ejemplo, se pasó a elaborar plantillas informativas, algunas guías de servicios, ¿no? O si no, durante las entregas presenciales de los kits, también se aprovechaba en cada entrega hacer como un mini taller, ¿no? No más de 10 minutos, donde se le proporcionaba información a las personas dependiendo del proyecto, de los contenidos que originalmente se habían previsto en los proyectos que fueran presenciales, ¿no? También se trabajó mucho con talleres en plataformas virtuales, y para ello, por ejemplo, tenemos un caso de un proyecto de gestión de riesgos llamado Ecuador Resiliente, que desarrolló notablemente el tema de materiales y herramientas para capacitación a distancia, justamente en este tema, ¿no?, de reducción de riesgos de desastres, no solamente a población de la comunidad, sino también inclusive a capacitación a autoridades representantes de instituciones que tienen que ver con la gestión de riesgos a nivel de varias provincias en el país. Inclusive se logró que capacitaciones, paquetes de capacitación estándar que tiene USAID, BHA, y que trabaja durante mucho tiempo con metodologías ya probadas, ¿no?, que requieren métodos interactivos, y esa era la exigencia, ¿no?, que se respetara los métodos. ADRA Ecuador logró transformar a través de herramientas estos paquetes de capacitación a e-learning. Entonces, y se trabajó mucho con muchas herramientas, ¿no?, con juegos en Kahoot, ruletas electrónicas, las pizarras electrónicas, Jamboard. Tenemos una sistematización específica sobre esa experiencia que fue muy interesante. Estas capacitaciones que les digo, inclusive dio la autorización USAID BHA luego de pasar toda una prueba, y están disponibles actualmente. Y fue una experiencia no solamente de aprendizaje de todo el equipo para transformar este trabajo que normalmente se hacía de manera presencial a un trabajo a distancia, y también cada persona que ha participado se ha ido alimentada con un mayor conocimiento en todo esta nueva forma de comunicación, ¿no?, este nuevo espacio de comunicación. La siguiente, por favor. Para responder a la situación de población migrante, muchas de ellas, como les decía, que estaban en situación de calle, ADRA también colaboró para recopilar información junto con ayuda de la policía y visibilizar, llevar esta información primero a los comités de operaciones de emergencia, tanto de las provincias como a nivel nacional, e inclusive visibilizarla a través de los medios de comunicación para que luego se ampliaran otros apoyos, principalmente, por ejemplo, de los gobiernos municipales. En temas de albergues,
Al inicio de la pandemia, ADE Ecuador tenía el albergue de Santo Domingo y no se cerró, no dejó de trabajar, continuó trabajando y inclusive durante ya temporada de pandemia se abrieron 2 más, uno en Huaquillas, otro en Tulcán. Y hubo toda una modificación de trabajo, se ampliaron plazos de servicio para las personas que estaban albergadas, porque antes solamente era para ciertas horas, y para que ellos estuvieran todo el tiempo que lo necesitaran. También se aplicó los protocolos, ¿no?, sanitarios para alojamientos, y también se redistribuyeron en habitaciones unifamiliares justamente para evitar los contagios o minimizarlos. Siguiente, por favor. En el proyecto de Misión Mujer que les comentaba, las personas estaban muy anímicamente afectadas, muy desesperadas, porque tenía que ver ese tema con sus ingresos y no tenían ni siquiera para lo más básico. Entonces, lo primero que debió apoyar ADRA fue en el soporte emocional. Progresivamente, y como se fue abriendo la economía, ya se empezó a trabajar más adelante con cada una de ellas, atendiendo los casos de manera diferenciada. En general, el tema operativo, ADRA Ecuador no interrumpió actividades y por ello fue que se convirtió en un referente en cada uno de los sectores o áreas de intervención que les he comentado y en una institución de apoyo a las autoridades para llevar ayuda a la población más vulnerable. Nuestros equipos demostraron toda una capacidad de adaptación al nuevo contexto que no fue sencillo. Es cierto que inclusive hubo algunas personas que en el desconocimiento entraron en un temor, inclusive uno que otro personal renunció, no fue la mayoría, fueron muy pocos casos, pero la mayoría de ellos tuvieron una adaptación muy buena y creo que para todos nosotros ha sido toda una experiencia. Ahora le doy pase a Esmirna para que ella continúe compartiendo esta experiencia. Buenos días con todos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se manejaron los cambios de seguimiento y evaluación? El monitoreo se vio limitado, especialmente durante los meses del confinamiento. Por medidas de bioseguridad, los beneficiarios no firmaban cuando se les entregaban las asistencias y tuvimos que conversar con los donantes para acordar presentar informes fotográficos. Como buzón de sugerencias, se instaló una línea telefónica que fue difundida por los técnicos y también en las redes sociales, y esto atendía monitoreo. Las personas podían comunicarse a ese buzón. Las visitas de campo no se podían hacer. En su lugar tuvimos que pedir a los técnicos que nos pasen el directorio telefónico, ¿no?, de los beneficiarios y actores claves, y de esa manera se pudo realizar el monitoreo. Siguiente, por favor. Teníamos proyectos donde las capacitaciones y formaciones eran actividades principales. Se acordó con el equipo técnico que nos envíen los links y poder participar de los talleres online y así dar las recomendaciones. Se dieron orientaciones para mejorar los formatos e incluir también informes fotográficos. Dentro de las encuestas de satisfacción y entrevistas que teníamos que realizar, también se las hizo vía telefónica y vía Zoom. Podíamos ver que no todo el personal daba al inicio esa apertura, no era como entrar a su espacio y era en un espacio virtual, pero poco a poco se fue cambiando eso y se fue dando mayor apertura. Siguiente, por favor. ¿Cómo se manejaron las comunicaciones, los cambios en las comunicaciones? Se incrementó
la frecuencia de los reportes técnicos entre los coordinadores y técnicos. Las reuniones a nivel de oficina, oficina de ADRA Ecuador, se hacían reuniones semanales virtuales para seguir el avance de los indicadores y desafíos y dar lineamientos estratégicos. Teníamos proyectos donde, sobre todo los de protección, donde interactuaban varios profesionales con un mismo beneficiario. Por lo tanto, se intensificó el uso del Drive para contar con reportes compartidos por beneficiarios, que cada área conociera el avance y complementar a estas acciones. Algo muy importante fue que al inicio, cuando no se conocían los canales de contagio, hubo temor por parte del personal para realizar actividades presenciales. A esto se sumaban tal vez algún familiar que estaba contagiado o esa incertidumbre del no saber a qué iba a pasar al siguiente día, se puede decir. Entonces, el personal recibió también descargas emocionales por parte de los psicólogos. Siguiente, por favor. Entre la oficina con ADRA Internacional, la adaptación fue rápida, ya que se venía trabajando de algunos aspectos de manera virtual. Bueno, personalmente los Zoom que había tenido mayoritariamente habían sido con ADRA Internacional, y después tuvimos que trabajar con todos, ¿no? Por medio de no solamente el Zoom, sino de otras plataformas, las cuales tuvimos que aprender. Al inicio solamente poníamos clic en el link y ya estaba, ahora teníamos que generar. Entonces, eso nos ayudó, el hecho de ya haber estado trabajando con la oficina de ADRA Internacional. A nivel de ADRA División, se intensificaron las comunicaciones para reportar lo que estaba sucediendo y recibir asesoría de parte de ADRA División. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo las oficinas de apoyo pueden dar soporte a las oficinas implementadoras? Que las reuniones al inicio de los proyectos sean interdisciplinarias y se invite a todas las áreas de oficina implementadora, incluyendo, por ejemplo, a protección y comunicaciones. En los casos que requieran un mayor esfuerzo para su comprensión, no solo dejar la comunicación a nivel de correos electrónicos, sino hacer reuniones breves en plataformas virtuales. Bueno, como ustedes conocen, en Latinoamérica nos gusta más el conversar. Entonces, sí es importante para nosotros ese feedback semipresencial, como es a nivel virtual, donde nos podemos ver y de esa manera estar seguros que se entendió de parte del que recibe la información como del que entrega. Hacer reuniones para compartir experiencias y lecciones aprendidas o recibir recomendaciones tanto de la parte programática como financiera por parte de la División Sudamericana y de ADRA Internacional. Este evento es, bueno, un inicio de esto que estábamos esperando. Siguiente, por favor. Organización de eventos como la primera cumbre, el cambio de comportamiento social que se realizó el 10 de diciembre, ya que son muy motivadoras para los equipos. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que esta presentación es producto de una sistematización breve que hemos realizado con los actores claves de los proyectos que estuvieron los proyectos que se implementaron durante, la pandemia, al inicio de la pandemia, ¿no? Son reflexiones de todo el equipo de ADRA Ecuador. Muchísimas gracias. Thank you so much, ADRA Ecuador. Let's move right along to the next presentation by ADRA Colombia.
Muchas gracias, muy buenos días para todos. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación comentando un poco acerca de cómo el COVID-19 tuvo un impacto en nuestro país y adicionalmente esto cómo permitió que se diseñaran estrategias en el programa de implementación en salud a la población migrante venezolana en Colombia. En la siguiente diapositiva vamos a observar, Kerry, cómo esta línea de tiempo desde el primer reporte de caso de COVID-19 en Bogotá, la capital de Colombia, el 6 de marzo. Seguidamente, 6 días después, sobre el 12 de marzo, el Ministerio de Salud colombiano decretó emergencia sanitaria y seguidamente, 2 semanas después, entonces comenzó un decreto nacional de cuarentena el 25 de marzo, decretado por el gobierno colombiano. Este decreto hizo que se generaran restricciones específicas en la movilidad y que fueron variando de acuerdo a los casos reportados en cada ciudad del país, lo cual generó también por su lado adaptaciones en el proyecto que vamos a socializar específicamente hoy. Esas adaptaciones estuvieron dadas desde marzo por 6 meses. Hubo variaciones en la reglamentación que se daban y en la cantidad de personas que se permitían en lugares específicos. Y en enero de este año, entonces se presentó el segundo pico de la pandemia por COVID-19 y sobre abril se presentó un tercer pico de la pandemia. Esto estuvo representando que en agosto del año pasado se presentaron aproximadamente 12.000 casos en Colombia. Sobre enero se presentaron 16.000 casos y en estos momentos el pico más alto se presentó en el mes de junio de este año sobre los 28.000 casos diarios de personas por COVID-19. Pero no solamente esto, sino que el programa ha continuado adaptándose. El 25 de julio se hizo el primer reporte de la variante Delta en nuestro territorio colombiano. Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo adicionalmente a esas adaptaciones vamos a socializar específicamente algunas de ellas en el contexto del proyecto Chagua. Vamos a ver un poco más adelante sobre el proyecto específicamente, qué significan estas iniciales, pero vamos a avanzar en la siguiente diapositiva a comentarles específicamente el proyecto Chagua es las iniciales de actividades optimizadas de salud y WASH para venezolanos en Colombia. Tiene 2 sectores de implementación. El primero de ellos es el sector salud, que está específicamente enfocado en brindar atención primaria en salud y, por supuesto, actividades de promoción de la salud en el marco específicamente de salud sexual y reproductiva y otros temas de interés para nuestra población objetivo. Y tiene otro sector que es complementario, que por supuesto es el sector de WASH, en donde también tenemos actividades de promoción de la salud, específicamente en promoción de la higiene, pero también hacemos distribución de artículos de higiene. Todo esto está enfocado a nuestra población objetivo, que es la población migrante venezolana sin acceso a los servicios de salud. ¿Cómo lo realizamos? Lo realizamos a través de 2 clínicas adventistas que se encuentran ubicadas en Bucaramanga y Medellín, parte de las principales ciudades en el territorio colombiano, pero también parte de los territorios en Colombia en donde hay mayor asentamiento y transferencia de población venezolana. Adicionalmente a ello tenemos 3 unidades móviles, 2 de ellas se mueven por diferentes ciudades del país y una de ellas se mueve específicamente por un tramo del país en donde camina la población venezolana desde la frontera
para ubicarse en las ciudades específicamente, estamos hablando de Bucaramanga. Adicionalmente, en la promoción de la salud la realizamos a través de capacitaciones principalmente, y vamos a ver algunas imágenes en el transcurso de la presentación. Esta que estamos viendo es ya específicamente dada en el contexto de la pandemia, pero vamos a ver cómo lo realizamos antes del COVID-19. Y la entrega de artículos NFIs la realizamos entonces a través de distribución de vouchers que nuestros beneficiarios pueden canjear en supermercados específicamente designados para ello. En la siguiente diapositiva vamos a observar específicamente que todo esto lo realizamos para nuestra población beneficiaria, que es la población migrante venezolana. Esta fotografía es parte del tramo por el cual la población camina para llegar hasta una de las ciudades de implementación, que es Bucaramanga, y nuestro proyecto es financiado por USAID, tiene fecha de financiamiento hasta el mes de febrero. En la siguiente diapositiva vamos a observar las generalidades que se realizaron en ADRA Colombia. Parte de ellas fueron visitas virtuales de seguimiento. Algunos de ustedes nos acompañaron visitando 6 ciudades en donde el proyecto está brindando actualmente implementación a través de una reunión en Zoom que hicimos hace un par de semanas, pero una actividad general que también realizamos en el proyecto es en proyectos anteriores en donde el COVID-19 no estaba presente. Esta imagen que ven en la parte de arriba, ese video presenta cómo teníamos nuestro plan detallado de implementación en el lugar estratégico de la oficina del proyecto. Sin embargo, en la parte de abajo, en la imagen de abajo, pueden observar cómo actualmente este DIP ha sido compartido para todos nuestros colaboradores a través del Drive, y hacemos reuniones en donde precisamente nos mantenemos actualizados con toda la información que está relacionada con nuestro proyecto en los 6 puntos en donde estamos ubicados. Adicionalmente, la organización estableció un comité de crisis que nos reunimos de forma semanal precisamente para evaluar y poder mantenernos actualizados en las definiciones que establecía el gobierno nacional y el Ministerio de Salud, y cómo ellas tenían un impacto específico hacia las actividades del proyecto y nuestros beneficiarios. En ese comité de crisis se tomaron decisiones de cuándo ir a trabajo remoto, cuándo establecer actividades más hacia el campo, y parte de las actividades que vamos a socializar en esta presentación estuvieron también dadas por ese comité, y realizamos entonces también actividades como jornadas de primeros auxilios psicológicos para beneficiarios, pero también para colaboradores del proyecto. En la siguiente diapositiva vamos también a observar ya parte de cómo el armado de nuestras operaciones. Básicamente uno de los distintivos de este es un videito, si podemos darle play, activarlo. Básicamente parte de lo distintivo para tercera fase de implementación de este proyecto del programa de atención en salud está relacionado específicamente con nuestras unidades móviles, y así comienzan nuestras jornadas en campo. Normalmente eran jornadas en donde, luego de armar, como estamos viendo aquí, con todo nuestro equipo comprometido para realizarlo, la cantidad de personas que teníamos en nuestras actividades, vamos a ver una diapositiva en donde vemos parte de esa cantidad de personas que realizábamos las actividades. En la siguiente diapositiva, básicamente les mostramos cuáles son 4 puntos específicos en donde vamos a centrar las adaptaciones que tuvimos. Vamos a pasar a las siguientes para profundizar en cada una de ellas. Una de las principales actividades que realizamos, en la siguiente diapositiva, vemos precisamente la selección de beneficiarios. Vamos a dar el primer clic para que ustedes observen a mano izquierda la foto de cómo eran nuestras actividades presenciales
antes del COVID-19, en algunas iglesias, en salones comunales, puntos estratégicos de conversación con nuestros beneficiarios. Reuníamos alrededor de 300 y 400 personas en el mismo recinto para realizar procesos de inscripción o de vinculación a el proyecto. Actualmente, en la siguiente imagen que tenemos a la derecha, vamos a observar parte de lo que estamos realizando. Este es el Facebook de nuestra ADRA en Colombia. A través de redes sociales hacemos envío de la información. Vía telefónica, un profesional de trabajo social se contacta con nuestros beneficiarios para realizar el proceso de entrevista y vinculación al proyecto, y allí utilizamos un software que algunos de ustedes seguramente también han tenido la oportunidad de conocer. Es el software interno del proyecto que se llama AdraSys, y que de hecho seguramente quienes lo conocieron hace un par de meses, en estos momentos hicimos adaptaciones para que precisamente pudiéramos tener mejoras en el contexto de el COVID-19. Y en los momentos en que hubo aperturas, entonces realizábamos los procesos de inscripción de forma presencial, pero realizando un agendamiento de nuestros participantes con el fin de mantener los aforos o la aglomeración o la cantidad de personas en un mismo espacio que permitía el gobierno nacional. Nosotros realizábamos también una entrega de un carnet verde del proyecto y la realizábamos en actividades grandes en donde estaban igualmente 300 personas. En estos momentos estamos haciendo esa entrega de carnet cuando la persona va a la clínica adventista para la consulta médica. En la siguiente diapositiva, otra de las actividades que ha sido proceso de adaptación es precisamente esa entrega del carnet en el momento en que nuestros participantes se dirigen a las actividades de salud, principalmente del proyecto. Y precisamente uno de los impactos estuvo dado en las actividades de salud que vemos en la siguiente diapositiva. Estas actividades no se interrumpieron a pesar de las restricciones y de las modificaciones, realmente a través del comité de crisis, en donde está la presencia de nuestro director nacional, nuestra directora de programas, directora financiera y representantes de cada una de las áreas del proyecto. Permitió que se pudiesen generar decisiones rápidas y adaptadas, y parte de ellos fue que en el proceso de agendar las consultas médicas se realizaba tamizaje, es decir, nosotros teníamos conversaciones con nuestros participantes para realizar una previa identificación de la necesidad de salud y servir de apoyo a la red pública, a el territorio colombiano, para compartir con nuestros beneficiarios qué hacer en casos de COVID-19. Adicionalmente, adaptamos a través de AdraSys, eso fue una de las mejoras que mencionaba anteriormente. AdraSys emite ahora un volante en donde nosotros podemos enviarlo directamente a nuestro participante agendado para consulta médica, en donde está información de qué medidas deben tomarse, y es donde también se informan mensajes claves del proyecto. Y adicionalmente hicimos ubicación estratégica de lavamanos, como el que vemos en la fotografía, en los espacios de nuestro proyecto y unidades móviles. Otra de las actividades que principalmente sufrió adaptaciones son específicamente las sesiones educativas. La vemos en la siguiente diapositiva, en donde a medida que el gobierno nacional iba realizando los decretos, nosotros entonces empezamos a hacer inicialmente capacitaciones telefónicas. La imagen que ven en la parte de arriba eran cómo se realizaban estas capacitaciones previo al COVID-19, igualmente en grupos de 35 personas aproximadamente, y en la parte de abajo pueden observar cómo entonces estas capacitaciones fueron adaptadas también a la presencialidad.
en el propio proceso en que el gobierno nacional permitía las adaptaciones, pero también se convirtió en una estrategia muy importante el envío de la información, y tenemos algunos ejemplos de ellos en la siguiente diapositiva, a través de redes sociales. Para nuestra población venezolana en Colombia, una cantidad importante tiene acceso a WhatsApp para mantener comunicación con sus familiares en Venezuela, y el equipo de salud del proyecto inició campañas a través de WhatsApp de envío de información, y vemos parte de los resultados. Realmente las personas, una vez recibían su llamada telefónica, se compartía a los WhatsApp información de higiene de manos del proyecto, por ejemplo, que son las que estamos viendo en estos momentos, y las respuestas eran bastante positivas hacia vamos a practicarlo, vamos a compartirlo con nuestros familiares, así que fue una estrategia bastante positiva, sumada a lo que ya habíamos mencionado, a la información que se envió a través de las redes sociales del proyecto. Y si damos siguiente allí, vamos a observar parte de esa información que fue compartida a través de las redes sociales, pero también ubicada en puntos estratégicos, como por ejemplo las clínicas, en donde se fortaleció la reproducción de videos enfocados a precisamente las medidas de prevención del COVID-19, pero también con los mensajes claves relacionados con el proyecto. En cuanto a la distribución también de material, por ejemplo, cuando se iniciaron las capacitaciones presenciales, se dio también un proceso de entrega de algunos lapiceros con mensajes claves, precisamente para que esta rotación de material no contribuyera a la dispersión del virus, sino que utilizamos un lapicero que contiene el mensaje clave del proyecto, y que los beneficiarios se convirtió en una forma también de socializarlos con nuestros participantes. Y finalmente, la distribución de kits se realizaba precisamente en la siguiente diapositiva. Vamos a observar que se realizaban en actividades masivas también. En estos momentos, parte de las modificaciones que surgieron fueron la explicación del proceso de selección y cómo hacer el canje efectivo del bono mediante vías telefónicas, e inclusive algunas de ellas se realizaron a través, por ejemplo, para personas sordas, a través de videollamadas en donde podríamos compartir mediante señas la información. Posteriormente se hacía el envío de la información relacionada a los kits, al canje y a medidas de seguridad para nuestros participantes vía telefónica, y ya no se hacía entonces durante ese periodo una entrega física de un voucher, sino que se hacía envío de listados de las personas seleccionadas. Este es un ejemplo en donde se socializaba con los distribuidores de estos kits, específicamente el listado de personas que había sido seleccionada para hacer el canje. Estos distribuidores están precisamente ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, cercanos a nuestros participantes, para poder realizar una mayor facilidad de canje del bono y poder mitigar también las opciones de desplazamiento. En estos momentos, entonces, vamos a continuar con el proceso de adaptaciones desde el sistema 1000. Para ello nos acompaña nuestra compañera Elda Balbuena. Adelante. Gracias, Slaker. Buenos días para todos. En la siguiente diapositiva, por favor, Kerry, gracias. En la unidad 1000, como parte de este aprendizaje frente a COVID-19, inicialmente hicimos una revisión y un diagnóstico de los procesos claves del sistema 1000, como los que podemos observar en esta imagen, para poder identificar los impactos por las restricciones de la pandemia y buscar las alternativas de adaptación para continuar también nuestras principales actividades.
En la siguiente diapositiva observamos cómo, si bien la recolección de información con la población, sabemos que es una actividad transversal para todos los procesos de monitoreo. Y uno de los principales cambios consistió en adaptar también las encuestas presenciales que hacíamos, tanto en las actividades de campo como en los hogares de nuestros beneficiarios, a entrevistas telefónicas y registros digitales. Debido a las restricciones de COVID, y sobre todo para mitigar también el riesgo de contagio y proteger tanto a nuestros beneficiarios como a los colaboradores y a los entrevistadores. De esta manera pudimos continuar con el seguimiento a los servicios de salud y de WARS para brindar la retroalimentación respectiva a todo el equipo de campo justo en este proceso de adaptación. Durante este proceso, los técnicos de monitoreo, que son quienes realizan las encuestas, hicieron varios ejercicios de análisis y ensayo. En un corto audio que vamos a compartir, se resume muy bien cómo fue este proceso de adaptación. Kerry, ¿puedes, por favor, darle clic al icono de sonido que está sobre la fotografía? Como parte de la adaptación por COVID-19, cuando iniciamos este proceso, el equipo de técnicos de monitoreo que hacemos las encuestas, hicimos varios ejercicios entre nosotros para así identificar la mejor manera de adaptar las entrevistas presenciales a telefónicas y mejorar la duración de la entrevista para optimizar el tiempo de las personas. Le informamos a los encuestados que por la situación y restricciones del COVID-19 realizamos la entrevista de manera telefónica. Nos aseguramos de entrevistar solo a quienes lo autorizaban y tratamos de ajustarnos a la disponibilidad de horario de ellos. También verificamos las listas de contactos y cruzamos información para reducir las llamadas al mismo participante. Consideramos que lo importante de esta metodología es la verificación previa de los datos, la flexibilidad del proceso y la adaptación con las herramientas tecnológicas. Al inicio cambiamos nuestros cuestionarios en papel a plantillas en Word y luego comenzamos a utilizar formularios en Google que fueron más efectivos después de una curva de aprendizaje y adaptación. Y eso nos favoreció en cuanto a la limpieza, la calidad y sobre todo la oportunidad de los datos. También implementamos una sencilla consulta a todos nuestros participantes sobre su acceso al Internet y la disponibilidad de teléfonos móviles para recibir información digital. Esto aportó no solo a adaptar los procesos de MIL, sino también le brindó información valiosa al equipo de campo para que pudieran llevar adelante la estrategia de difusión a través de mensajes digitales. En la siguiente diapositiva vamos a ver AdraSys. AdraSys es nuestro sistema de información, es un software en línea. Es la base de datos consolidada del proyecto que tiene la información de la caracterización de nuestros participantes y por módulos los beneficios y servicios que el proyecto implementa. Como mencionó nuestro compañero, varias de las herramientas de recolección se adaptaron a este software en línea, como lo pudimos ver, con el objetivo de poder ayudar o apoyar las actividades en campo. Si bien este software había sido planificado antes de la pandemia, justo por COVID tuvimos que acelerar su implementación y en MIL trabajamos para mejorar todos los módulos con el objetivo de poder responder a las necesidades de los dos sectores. También debido al incremento de los datos y registros digitales, trabajamos en mejorar el protocolo de seguridad de la información. Se fortaleció el manejo de las herramientas virtuales, el trabajo en la nube, hicimos capacitaciones sobre Google Drive, utilizamos la plataforma oficial de Google como una medida también de protección de los datos, trabajamos en culturizar en el respaldo periódico de la información, la protección de los datos sensibles de nuestros participantes y también hicimos algunos ejercicios como compartir circulares o notas con nuestros compañeros para fortalecer este proceso. En la siguiente diapositiva observamos las adaptaciones que hicimos sobre la rendición de cuentas con nuestra población. Trabajamos en una estrategia en 2 vías, teniendo en cuenta comunicar información a la población, pero también recibir las opiniones de los participantes como un insumo valioso en este proceso de retroalimentación. Tuvimos que trabajar en profundizar la difusión
del mecanismo de quejas y retroalimentación a través de todas las plataformas, digamos que web o los sitios oficiales, la plataforma de ADRA, las redes sociales, y preparamos informes periódicos para que el equipo de campo pudiera ir conociendo las principales recurrencias y las tendencias de los comentarios de la población. Entonces, hicimos un ejercicio o unos ejercicios de rendición virtual donde, después de haberlos planificado de manera presencial, los cambiamos a infografías y videos cortos que difundimos en los medios masivos y sociales con el objetivo de que la población también pudiera conocer los avances del proyecto y los principales resultados del mecanismo de quejas y retroalimentación. En la última diapositiva, perdón, en la siguiente diapositiva, sobre el monitoreo posterior a la distribución, solo quiero ampliar que la metodología fue muy similar a lo que ya explicamos en las entrevistas, en el manejo de las entrevistas presenciales y el cambio a entrevistas telefónicas. Para resaltar, mantuvimos o también trasladamos nuestro comité de seguimiento o comité PDM a metodología virtual y trabajamos con nuestros técnicos en fortalecer, capacitarnos en realizar la entrevista de manera telefónica y a la vez ir diligenciando los datos para el tema de control de calidad, pero con el apoyo de las herramientas tecnológicas lo pudimos sortear. Finalmente, también en la próxima diapositiva observamos que en la línea base y en la línea final hicimos adaptaciones sobre hacer una recolección semipresencial. Los datos cualitativos se realizaron de manera presencial con las medidas de bioseguridad a través de grupos focales y los datos cuantitativos se hicieron a través de recolección telefónica, generando a través de unas imágenes en las redes confianza con la población para responder a las encuestas. Y, por ejemplo, tuvimos que hacer una adaptación en la observación directa de un indicador que manejamos respecto a los hogares que tienen agua y jabón en un lugar destinado en sus casas para lavarse las manos. Hicimos una descripción del lugar del lavado de manos acompañado de un video o una videollamada o una fotografía que también pudo ser efectivo. Podemos concluir diciendo que en medio de lo difícil que han sido las adaptaciones para COVID, y queremos resaltar que varias de esas adaptaciones se han convertido en buenas prácticas para el proyecto que esperamos también poder mantener. Gracias a todos. Thank you so much, Adra Colombia. That was wonderful. Without further ado, let's move right on to Yetunde for the supporting office perspective. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. The presentation on this segment is a representation of the experiences and adaptations of what happened during the COVID-19 as observed by supporting offices like ADRA International, ADRA Canada, and the ADRA Africa Regional Office. These three offices, on one hand, fall within the category of those that support and backstop the functions of country offices within the ADRA network. Next slide, please. In the past, before the COVID-19 era, offices like ADRA Africa and its staff members would fulfill their responsibilities of backstopping the country offices by marked travels to the ADRA offices, especially the country offices. But by March, most of the ADRA Afro staff members barely made it back to Nairobi before the compelling lockdown orders got enforced. In March, the tempo changed. All planned monitoring visits, all planned evaluation processes, including the ones that were planned with partnering offices and donor offices, all of it within the network had to be cancelled on the side of Africa and on the side of ADRA Canada as well. And with this came what I call the dawn of the continuity plan and virtualization. There were virtual regional office and project meetings
Discussions initially centered around ADRA offices, how we would keep them afloat and at least on a skeletal basis. But then the idea of creating the business continuity plan came, and it was supposed to be on a short and medium-term basis, so that we can at least have country offices functioning with strict adherence to the rules of COVID-19 prevention, even when they were working with people in the most remote places. The business continuity plan was developed by each of the country offices in Africa, and this helped the regional office to have an idea of areas where the country offices needed help. And at the same time, the submission of these plans created an avenue to have a cluster of all the problems within the sub-regions as identified by the country offices. In spite of the lockdown, which was hard and probably considered harsh in some places, the supporting offices like ADRA International, the regional offices, and ADRA Canada alongside with the others continued to provide services to the country offices within the network. And we continued to partner with the donors through virtual meetings. And I can safely tell you, these virtual meetings, they outnumbered the physical travels. When we made physical travels, it was planned. You could not probably stay more than 2 weeks or 1 week for a training. But with the virtual meetings, it went on, and it had to be done for the country offices to continue to function. So the frequency of the meetings increased between ADRA International and the regional offices, and at the same time between the country offices as well. When the workshops, when the projects for response to the COVID-19 situation came up, the regional office and the other offices had to come up with startup projects being carried out virtually. And what we did was to have facilitators who are members of staff who would have pre-developed PowerPoint slides on relevant and related topics on how the projects could be carried out. There were virtual trainings as well for project staff, ADRA staff members, and then community trainers and mentors. Now, the community trainers and mentors are people who have been on the project previously or who were previously trained by the ADRA country office for another project, and they happen to come onto the new project. And remember, we have a business continuity plan. So those people became the focus of attention because they had to be trained on how they could go back and train small groups of people within their communities and cascade information to them. During this period as well, we had the ADRA Africa Regional Office carrying out strategic planning sessions for countries like ADRA Mozambique, training sessions on meal for ADRA Zambia and ADRA Mozambique as well. And then we had board trainings being conducted virtually for ADRA Ghana and ADRA Burundi. These were things we never thought could be done in times past. Next slide, please. Thank you. For the supporting office like ADRA Canada, they had pre-recorded project kickoff sessions, which they had to upload onto Dropbox. And then with this, they shared with the country offices that they were working with, and gave them the chance, gave the team members the chance to watch the videos and then organize for their team members within a week to try and see what was prescribed for each video and what could be done. And then they hosted a Q&A session as well for the country offices they were working with after the training session, so that
the country office staff were not just going to the field without understanding what they had to do. Next slide, please. The virtual trainings were for project start-off. It was also part of the project continuity plan. Then we had trainings with the community and church-based trainers, like I said earlier on. On some projects, we had mentors for young people. They were also trained on how to gather information, on how to carry out monitoring, and how to return whatever data they collected to the country office staff. And the only way we could ensure that whatever data was collected did not have too much of bias, at least for us to have trust in what the community people were doing, is the training sessions that we gave to them. Also, donor offices that were supporting projects in Africa also organized for ADRA Africa regional office staff members and project staff in the field to get a sponsored certification, a certified online schooling program with Humentum, and that was for professional project management. Next slide, please. Well, in ADRA Canada, all the M&E staff became quite good with messaging applications, especially WhatsApp. This is probably something that will stay with us in ADRA for a long time, because we have all picked up the habit of using WhatsApp. We start a project, we create a WhatsApp platform for people who are literate and for staff members who can use it as well. And then at the same time, during the COVID period, it helped staff members not to run to the field frequently. Countries within Africa who also had good, viable donor relations before the COVID benefited a lot from capacity building sessions sponsored by the ADRA donor, some of the ADRA donor offices. Also, the use of the WhatsApp, like I said, provided an opportunity for real-time communication on events that were going on, and monitoring visits, physical monitoring visits virtually was almost at a standstill, because the community members, especially those who were in leadership positions in their groups, have been trained, and so they could report and send to the project staff members what was happening during their training sessions. They also stood as facilitators, disseminating information and cascading it through the different groups, through the different small groups that they had created. During this period, we noticed that the frequency of communication on Microsoft Teams, on Zoom, on Skype, became very frequent, and there were lots of exchange of ideas on WhatsApp, and suddenly this became the norm. You have a question on what you're supposed to do as a project officer, or what type of information should you disseminate. People would just get onto WhatsApp and Skype, and they will put in their questions, and in no time you have other members joining in, and suggestions and rubbing of minds will take place. Next slide, please. So for ADRA Canada, there was they had planned evaluations before the COVID period came in, and in the past they would have used external organizations, but with the COVID-19 lockdown, they had to use local consultants. So instead of having to fly an external consultant from a different country who is supposed to be an expert to go to another country, they just had to look for the experts within the community. And so evaluation for multi-country projects had to be done had to be carried out through the use of the local consultants, and
they got them organized to produce a consolidated evaluation report. Adapting and incorporating tools appropriate for evaluation has also come to the fore with this COVID-19 situation. For instance, there's a project in Africa that is funded by ADRA Sweden through the Swedish Mission Council. And this project runs in 5 countries. It's a project that looks out for social change among young people. And instead of going through the regular evaluation process, which we have known in the past, now it is being adopted that we would have to use the outcome mapping process as the evaluation tool. Also, engaging with partners in the communities where projects were being implemented increased. And in my opinion, I think this brought development to the desired point of localization. You know, there was increased community engagement, there were neighborhood services, and then community partners who were literate also benefited a lot in terms of the trainings they got on how to carry out, how to gather information, and how to report through WhatsApp for virtually all the countries that are on the different projects. And for ADRA Uganda specifically, they had to use a software called Civics. And then through the trainings and provision of, there was the need to provide tools to some of our literate community members who were engaging with us. And such a country like ADRA Mozambique went to the extent of providing tablets to the community members so that they could have the opportunity of reporting real time. And there was a training on how to take photographs and how to do video recordings on project activities, which could be put on WhatsApp or sent by email to the country office staff members. Also, there was a lot of sensitization activities being recorded and shared on YouTube. We have countries like ADRA Mali, ADRA Eswatini, that is ADRA Swaziland, also going through the same process of having to put their videos from the community members onto YouTube for other for the beneficiaries who had the skills to go on and to look at it. Monitoring and data collection through digitalized tools also came into the forefront. We had the use of ArcGIS applications, especially Survey 123, the use of Kobo Toolbox by ADRA Uganda, then the Civics MIS, which was being used within the projects that had the village loans and savings associations going on. That was a tool that ADRA Denmark recommended, and ADRA Uganda and ADRA Rwanda were on it, using it to collect information from the people. Also, we found that projects had to be shifted project activities had to be shifted onto the radio or Facebook or the Hope channel. It provided an opportunity for ADRA to work closely, very closely with the church. For instance, we had a Youth Alive program on the Youth Empowerment Project that I mentioned, My Health, My Well-Being, being implemented in 5 countries in the southern part of Africa. They all had Youth Alive programs, which they carried out virtually. And it was a new and a learning experience. With the COVID-19 lockdown, we found that there's a growing learning curve for ADRA staff members. There's been a lot of webinars being attended, different avenues for picking up information on how to provide service in a better way. It also has improved the learning curve for
community members, especially those who are literate and who are in leadership position, and mentors to project group members. Like I said, the collaboration between ADRA and the church in some areas have improved tremendously. The church became the venue for learning, for carrying out projects, because they had enough space to have people spaced out. And the church radio station, the Adventist World Radio Station, was also used. Also, the Adventist women ministry leaders who had been trained in times past came in handy as project focal persons, and they could also help with the gathering of information on whatever activities was going on in their place. Also, the Adventist women ministry leaders became trainers as well, and they had the opportunity of training other women, especially on the vegetable evangelism project and the food security project that was supposed to serve as the recovery, the start of the recovery point from COVID-19 for some of, I think, about 16 or 14 countries in Africa. Next slide, please. We have adapted many of the processes that we have come to embrace over time. And one that I think stands out in the project for the young people is the outcome mapping project. The outcome mapping tool. The outcome mapping tool is a monitoring tool, and it's supposed to be used in areas where we are trying to look at social change amongst people, individuals, groups of people, communities. Now, outcome mapping was introduced to ADRA before the COVID-19 lockdown, or before the COVID-19 pandemic started. And by the time the COVID-19 pandemic started, we had already gone through one set of training. And then it became a good tool to use, by having to train others. And instead of having to provide services directly, attention shifted from just counting the number of outputs that we have or counting the number of trainings that we have. And the main focus shifted to the outcomes. That is, during the implementation, what changes are we seeing? Now, in a lockdown situation where you cannot even go to meet a lot of people, part of the changes we saw was that the small groups worked very effectively. People in the small groups had changes in attitude towards the community. We had young people going to help elderly women who had no children, who had nobody, just staying by themselves, trying to survive, and these young people would go and help them to build to renovate their houses or clean around the community. Usually they go in groups of maximum 10, depending on what the country law says, but maximum was 10, with the project officer or the mentor or the women ministry leader who stood as the focal person. And it was during this time that we saw a lot of community interaction between the project beneficiaries and the community members themselves, which was not what we had planned at the very beginning. Also, with this outcome mapping, we suddenly have noticed that qualitative tools have come into use, tracking changes in the project, storytelling, for us to be able to document and see what changes have taken place. And then reflection meetings in small groups increased as well. And this formed the basis for learning in some of these projects. Also, we have come to understand in the regional office that the outcome mapping and the outcome harvesting will be tools that we will have to use for monitoring and evaluation on projects for social that are set to measure social change. I would like to conclude on this note that it is a wise thing for the country office to maintain a good rapport with the donor offices,
especially the ones within the network. And we found that the country offices that bounced back very readily were those that had good support from the ADRA donor offices as well. Right now, we are in the process of planning for another training session on monitoring, evaluation, accountability, and learning on Humentum, sponsored by one of the donor offices for ADRA Africa regional staff members and country offices where they have sponsored their projects. Thank you very much. Thank you so much, Yutune, and to all of our presenters today. Those were fantastic presentations. There's clearly a lot to learn from all of the adaptations that were shared. Some really great information that was provided today. At this point, we will now move into our Q&A session. We unfortunately only have just a few minutes, and we've got a lot of really great questions, but we did get a couple of questions that were very similar. And so I'm going to ask this to all of our presenters, the same question, and we'll be providing answers to all of the questions in a follow-up email. But the question to answer here on the webinar is, which of the adaptations that you presented on today, which of those adaptations do you plan to keep in place when the new normal is formed? ADRA Ecuador, let's start with you, and then on to ADRA Colombia, and then finally with Yetunde. ADRA Ecuador. Bueno, hay varias cosas que hemos aprendido y que nos gustaría mantener, ¿no? Creo que una mayor frecuencia de reuniones, especialmente cuando los equipos están en diversas zonas del país, ayuda mucho, y el aprendizaje del trabajo en plataformas virtuales nos ha abierto campo para poder trabajar. El mayor uso también, por ejemplo, de espacios en la nube como el Drive, ¿no? Que de repente no todos manejábamos antes con más frecuencia. Ahora los vamos a utilizar mucho más para poder tener la información en línea actualizada, y como les comentábamos, eso había servido para que, por ejemplo, si se conocían la situación de algunos beneficiarios y estos dentro de los proyectos, por ejemplo, en el caso de protección, tienen que ser atendidos por técnicos en diversas áreas. Entonces eso permitía tener un mayor conocimiento de cuál era el estado de la persona, de esa familia, en qué áreas todavía tenía que ser atendido. Entonces todo esto lo hacía más ágil el trabajo. También la preparación de materiales, ¿no? Que pueden ser compartidos a través de diferentes medios. Como les decíamos, por ejemplo, habíamos trabajado con mensajes de texto, habíamos trabajado con mensajes o publicaciones en WhatsApp. Entonces esos han sido elementos que de todas maneras creo que las deberíamos mantener, ¿no? Y que nos van a ayudar para seguir trabajando más adelante. En temas de MIL también se ha trabajado mucho más con, por ejemplo, encuestas o formatos a nivel de el uso de Google Form o de Cobo. Entonces, que nos facilitan mucho el trabajo. Hemos también tenido la experiencia hasta de los elementos, de pequeños elementos, ¿no? Que son también muy importantes, como el pedir el consentimiento informado, telefónico. Hemos aplicado muchos elementos que creo que ya no los vamos a dejar y que nos van a servir para más adelante.
Thank you. Adra Colombia, if you could take just one quick minute and share with us maybe your top 1 or 2 adaptations that Vale, you'll be claro que taking. sí. Sí, voy a ser muy puntual a mencionar específicamente que seguramente vamos a mantener las estrategias mixtas, actividades presenciales y virtuales, el envío de información a nuestros beneficiarios para fortalecer los mensajes, tanto en las actividades de implementación como en las entrevistas de monitoreo, que los propios beneficiarios puedan difundir a través de sus propios medios los mensajes claves del proyecto y que precisamente se puedan mantener esas actualizaciones constantes y el fortalecimiento de puntos estratégicos, como mencionábamos, ADRASIS, dentro de las actividades del proyecto de forma general. Great, thank you, Eslika. Yatunde, top adaptation that you think might be kept for supporting offices? I think the one that we will like to hold on to the most will probably be 2. Permit me to mention 2. The first one is the creation of the focal people. It has helped us with getting feedbacks directly from those who are involved with the project. And then the second one is the reflection meetings we have with them on a frequent basis. That has created a learning process for us, and it has helped us to be able to generate documents that talks about the changes that have taken place over time with the different groups that we work with. Thank you. Thank you so much. Oh, unfortunately, that is all the time we have for question and answers. But we want to thank you to our speakers so much for sharing with us, and to all of our listeners who have attended. We had a lot of participation today. An email will be going out to all participants that have registered for today's webinar, and that will have a webinar summary, links to a feedback survey, the webinar recording, and webinar slides that we used today, and we will provide answers to the rest of the questions that we weren't able to answer. So please be looking out for that email in the next few days. Other than that, we want to thank you again for joining us, and we wish you all the best as you continue to adapt to COVID wherever you may be. Have a good day, everyone. Bye-bye. Bye, and thank you.